Por más que muchos quisieron matarla, la reforma fiscal no llegó a ser calavera. Si bien en el camino sufrió varias pérdidas y amputaciones, que sí estarán en los panteones del olvido, lo que quedó muchos hubieran querido enterrarlo, también en el camposanto de las injustas imposiciones. Impuesto a la chatarra, inmortal. El impuesto a los antojos con alto contenido calórico ha sido el signo emblemático de la política del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hasta el momento. Las últimas modificaciones a la reforma hacendaria pretenden cobrar un impuesto especial sobre productos y servicios del 8% a la comida chatarra. Por lo general, a la comida no se le cobra IVA, ya que es un artículo necesario para la subsistencia. La comida chatarra ha sido definida por los legisladores como la que contiene un alto contenido calórico. Sin embargo, es difícil determinar a lo que se refieren los políticos con los alimentos que provocan la obesidad. Entre los productos que se conoce que serán afectados se encuentran las frituras, dulces, gelatinas y chocolates. Dentro de la chatarra, los refrescos tienen un lugar especial en el corazón de Videgaray, quien propuso un impuesto a la medida de $1 por cada litro. Lo anterior aplicará a las bebidas azucaradas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas. Tumbas de oro, plata y cobre. La extracción de metales preciosos también formaba parte de los gustos para gravámenes del secretario Videgaray. La reforma del Ejecutivo propone un impuesto del 7.5% de los ingresos que generen las empresas del sector minero, a los que solo se les podrá deducir los conceptos permitidos en la ley del impuesto sobre la renta. La Cámara Minera de México afirma que si bien México se encuentra por debajo del promedio de carga tributaria al sector minero con otros países, la iniciativa impulsada por Videgaray lo convertiría en el lugar con más impuestos. Maquilas al caldazo. Las maquiladoras, uno de los grandes motores de la economía nacional, tampoco se salvaron. Con el fin de conseguir más recursos, Videgaray propuso aumentar 8 veces más la carga impositiva a las maquiladoras. A diferencia de otras industrias, la maquila se sostiene principalmente con la inversión extranjera que busca abaratar los costos de su producción en otros países. En ese sentido, la carga fiscal es uno de los componentes base para medir la competitividad de México en esta industria. Al no poder competir con los bajos salarios de otros países como China, las maquiladoras mexicanas han tenido que evolucionar. El aumento de impuestos ha sido considerado por los representantes del sector como una soga al cuello que amenaza por exterminar la segunda fuente de exportaciones de México, solo detrás de la industria petrolera. Se aprobó gravar con el IVA a los alimentos de mascotas, así como la compraventa de estas. Se gravará con un 16%. Cabe destacar que la reforma define como mascotas a toda especie pequeña que sea de uso doméstico. Entre los que defienden este impuesto aseguran que es pertinente agregar cargas impositivas a los bienes de lujos, refiriéndose a las mascotas, ya que sus consumidores reaccionan menos ante los cambios de precios. Sin embargo, estudios de la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos y Mascotas señalan que dichas medidas podrían dejar hasta 500,000 perros en la calle. Dolientes en la bolsa, ahogados en la frontera. En el Senado se mantuvo la carga impositiva de 10% sobre las ganancias de las personas físicas en la Bolsa Mexicana de Valores mediante la compra y venta de acciones y reparticiones de dividendos. La lógica de este impuesto es incentivar a los inversionistas a tener en sus portafolios una mayor porción de inversión directa para que de esta forma se pueda evitar las inversiones golondrinas, las cuales se van ante cualquier signo de incertidumbre. Dicho escenario podría no estar muy lejos de la realidad, tomando en cuenta que ante la menor sospecha de que la Reserva Federal retire sus estímulos monetarios, se podría dar una fuga de capitales en los países en vías de desarrollo, tales como México, esto según diversos analistas. Aunque se contemplaban dentro de la iniciativa de reforma originalmente presentada por el Ejecutivo Federal, al pasar por la Cámara de Diputados se eliminaron las propuestas de gravar con un IVA de 16% a algunas actividades del sector inmobiliario y a los servicios educativos. Estos puntos se encontraban entre los más impopulares de la reforma, pues fueron presentados por los partidos de oposición y grupos empresariales como un ataque a la clase media que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta conforme al 39.2% de la población. Dentro de la propuesta de reforma original, el arrendamiento y compra-venta de viviendas junto con los intereses y comisiones derivados de los créditos hipotecarios se gravarían con IVA. En el sector educativo, el pago de colegiaturas en la educación privada hubiese sido de igual forma gravado con IVA. Los cambios realizados por la Cámara Baja también se eliminaron en los gravámenes contemplados para la compraventa de oro y joyería y para los espectáculos públicos. Muerte al IETU y al IDE. La reforma fiscal no solo crea impuestos, ya que tanto el IETU como el IDE serán eliminados para que los ingresos empresariales sean gravados solo mediante el ISR.
Según la lógica de la reforma, la modificación en la estructura del ISR, antes mencionada, evita que se debilite su recaudación ante la eliminación de 2 de sus impuestos de control. La reforma prevé que una vez descontada la pérdida recaudatoria por la derogación del IETU y considerado el aumento en el ISR, el efecto neto aproximado será una recaudación adicional de 16,000 millones de pesos durante el próximo año.